Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este espacio de Israel Casa Integral. Muchísimas gracias. Ha sido una semana realmente apasionante, desarrollando una jornada muy interesante y además muy pedagógica con respecto al tema de los milagros. Los milagros. Y cuando escuchábamos en algunas ocasiones, en otros tiempos, campaña de milagros o donde quiera que se ocurra que alguien mencione milagros, todos prestaremos atención porque esto significa que algo extremadamente sobrenatural ocurrió. Definitivamente, en el transcurso de la semana hemos llegado prácticamente a una conclusión. Debemos establecer con certeza y especialmente a la luz de la palabra cuándo verdaderamente hablamos de milagros y entendiendo para ello que los milagros ocurren única y exclusivamente con la mano de nuestro amado Hashem. La mano fuerte y el brazo extendido de Hashem. Entonces, ¿cuántas cosas permanentemente a diario nos ocurren que evidentemente forman parte del milagro y los pasamos, repito, como tan desapercibidos? En algunas naciones y en muchos lugares del mundo se hacen, ¿cómo se llamaría?, procesiones o compromisos de viaje a pactar por un milagro. Hay gente que viaja a Israel exclusivamente con el propósito de colocarse frente al cótel en el muro y presentar una notica y esperar que ocurra un milagro. Bueno, podríamos considerar que en medio de todo ese misticismo también exista la fe y la emuná, y que podamos entender que a través de la fe, que verdaderamente a través de la fortaleza, la confianza, la certeza en nuestro amado Hashem, pues obviamente el milagro ocurra. Pero nos queda claro en total de semana que evidentemente el milagro de la vida, el respirar, el alimentarnos, el poder consumir los alimentos, el disfrutar de la salud día a día, el salir a una actividad cualquiera que sea y regresar a casa y estar todos reunidos en familia, por favor, eso es extraordinariamente un gran, pero absolutamente gran milagro. Usted sabe, amado hermano, qué significa salir temprano en la mañana o a la hora que corresponda, según su jornada, su país, sus actividades. Salir de casa. Puede ser en el caso particular del trabajo y pasar una jornada de trabajo y en el transcurso de ir o de regreso, eventualmente un accidente, cualquier circunstancia aleatoria a la vida que pueda ocurrir y quita la vida. Entonces volver a casa y que todos, papá, mamá e hijos, que salimos diariamente a hacer actividades, regresemos y estemos todos en el techo, bajo techo, guardados en la mano de Hashem, es un gran milagro. Y ahora que menciono esto, y perdónenme que empiece un poco el cierre con una historia un tanto triste, pero lo digo con testimonio también. Hace algunos años, y los hermanos de Cherryville, de Israel Casa Israel Casa Integral Cherryville recordarán a un querido amigo nuestro de una congregación en el segundo nivel, un hombre de origen cubano, salió faltando 15 minutos para las 5 de la mañana, como todos los días usualmente lo hacía, a su jornada de trabajo. Llevaba consigo su alimentación del día, su jornada normal, tomó su vehículo en la puerta de su casa, se desplazó en dirección hacia otro punto donde tenía que tomar otro vehículo ya en el que él propiamente laboraba
Y apenas, hermanos, transcurrieron entre 10, no creo que 15 minutos, 10 minutos de su casa a un punto de la carretera, faltando 5 para las 5 de la madrugada, cuando repentinamente en un cruce y de una manera sin sentido, de una manera que uno se pregunta cómo pudo ocurrir un accidente en este punto, otro vehículo estrelló su vehículo y le causó el fallecimiento de manera inmediata. Cuando conocimos de la noticia, pues obviamente, ¿qué pasa? Nos sorprendemos, pero ¿cómo pudo pasar? ¿Pero cómo pudo pasar una situación como esta? Y nosotros revisábamos un momento en qué parte sucedió esto y decíamos, pero es que es tan extraño, ¿cómo puede haber ocurrido un accidente en ese punto? Luego, unos días después, pasamos por el sitio, nos detuvimos allí a revisar la ubicación de la calle, la forma como el vehículo venía y sin ningún control pasó de largo y estrelló al vehículo de este amigo, de este hermano mejor, y le causa la muerte. Entonces, mis amados hermanos, con esto quiero significar que evidentemente la vida nuestra depende cada día de un milagro. Depende del milagro que Hashem nos provea un día más. Que Hashem nos entrega una oportunidad más cada día, hermanos. Y así, historias innumerables podríamos compartir, como por ejemplo un caso muy particular que es en ciertas celebraciones o en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias, repentinamente la noticia del día, una bala perdida. ¿Cómo se puede ocurrir una bala perdida? Una bala extraviada ocasionó impacto en el cuerpo de un niño, de una niña, de un anciano, de cualquier persona y le causa la muerte. Y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede suceder que repentinamente usted está sentado en la sala de su casa viendo noticias, cualquier otra circunstancia, y repentinamente una bala perdida viene y usted estando en casa le ocasiona la muerte? Estas circunstancias, y dice, pero pastor, está muy trágico en la historia. Sí, estoy trágico en la historia en el sentido de que son las historias del día a día. Por lo tanto, esto lo manifiesto con el propósito que podamos entender cuán grande es nuestro amado Hashem, que nos da la oportunidad, aún en casa o fuera de casa, de guardarnos y protegernos frente a toda circunstancia que pudiese ocurrir. Estábamos mencionando en la parte del día de ayer vimos algunos cuantos de los milagros que ocurrieron justamente en el tiempo de nuestro amado Mashiach. Y de igual manera sabemos que al hacer lectura en el Brit Hadasha y en los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, notaremos que cada uno de ellos registra los milagros realizados por Mashiach, y algunos de esos milagros obviamente están escritos en los 4 textos evangélicos, pero también solamente algunos milagros se mencionan en uno o en otro libro. Ahora, no podemos desconocer que en el tiempo de nuestro amado Mashiach, y recordemos que fueron básicamente 3 años en los que mientras caminó por Nazaret, caminó por la tierra de Galilea, él enseñó. ¿Qué enseñó? Pregunta, por favor contésteme aquí en el chat, amado hermano. ¿Qué enseñaba Yeshua HaMashiach? ¿Enseñaba el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Por supuesto que no, porque hasta entonces y mucho tiempo después serían escritos. ¿Enseñó las cartas de Pablo? Por supuesto que no, absolutamente no, ni 1 Corintios, ni 2 Corintios, ni el Apocalipsis, ni el libro de los Hechos, pero enseñaba la Kadosh Torah. Amén. Contéstelo, hermano. Yeshua HaMashiach enseñaba la Torah, enseñaba los misbot, los mandamientos, las ordenanzas. Fue todo lo que él enseñó. Él vino y mientras caminaba por toda esa región de Galilea, enseñaba y proclamaba la venida del reino de Hashem. Y la gente se acercaba a él y se sorprendían de la manera como expresaba, manifestaba, enseñaba precisamente la Kadosh Torah, porque buena parte de su audiencia también conocían de Torah. Pero una cosa es conocer de Torah y otra cosa es tener una revelación apasionada de la palabra. Así es que nadie como él en la narrativa, nadie como él en la enseñanza, nadie como él en la certeza, en la seguridad, en la motivación, si puedo usar esta palabra, de la forma, de la manera como muy práctico, muy pedagógico podía enseñar precisamente la Kadosh Torah. Muchos de ellos entonces, de esta gente, de este pueblo,
Le seguían, muchos le seguían por curiosidad, otros le seguían porque tenían emuná, una esperanza de que había un líder, de que había un Mesías que estaba justo ahora frente a ellos. Pero muchos otros simplemente le seguían porque de oídas habían oído, y algunos seguro habían participado de momentos en los que Machía había ocasionado, por supuesto, los milagros. Y esto es interesante, hermano, porque cuando en una congregación en el nivel 2 se hablaba de milagros, entonces era una congregación a rebotar de personas, que pues muchos no eran ni siquiera creyentes, muchos tampoco eran que estuvieran convencidos, muchos de ellos no tenían una confesión de fe, pero donde hay milagros, pues allí vamos. Ahora, es interesante notar que aunque estamos mencionando los milagros de Mashiach, si lo puedes, por favor, considerar en una auditoría de estos milagros, nos daremos cuenta que evidentemente Yeshua, si trabajó en algo de los milagros, fue particularmente en el área de la sanidad. Pero sin embargo, también participó en sus milagros dando de comer o alimentando mejor a muchas de las gentes que le seguían o que estaban en circunstancias de ciertas crisis. Ahí estaban los milagros que ocurrían justamente cuando Mashiach pasaba por ese lugar. Pero es interesante que también se mencionan los milagros de resurrección, por supuesto. Y algo muy interesante a lo que quiero mencionar es que no sanó a todos los enfermos que estaban relativamente cerca con él. Me refiero, o sea, hubo enfermos a los que particularmente no sanó. Hubo mucha gente que probablemente nunca recibió un alimento físico de parte de él. Hubo muchos que murieron a su entorno y que tampoco resucitó. Es decir, con esto quiero significar que los milagros de Mashiach, los milagros de parte de Hashem, tienen un fin, un propósito establecido y determinado. ¿Y quiénes de ellos somos candidatos para ocurrir los milagros de Hashem? Bueno, pues es importante que tengamos presente esto, porque recordemos, por ejemplo, aquella mujer del flujo de sangre, que es una historia tan bonita, y se nos dice que había gastado todo su dinero en médicos, en curanderos, en tratamientos, en todo tipo de terapias habidas y por haber. Y sin embargo, su enfermedad continuaba. Pero un día ella escuchó que Yeshua pasaba por aquel lugar, y en medio de la multitud y aún en medio de muchas prohibiciones del momento desde el punto de vista religioso, digámoslo así, esta mujer en su fe y en su convicción y en su confianza, en su emuná, avanzó hasta que logró tocar el borde de su manto. Y al tocar el borde de su manto, inmediatamente dice el texto que la mujer fue sana. Ahora, la pregunta es, Yeshua, Mashiach, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos a su alrededor le dicen, pero Mashiach, por favor, Yeshua, pues tanta gente que hay aquí, entre tanta algarabía de personas, pues seguramente que mucha gente te ha tocado. Y él dijo, no. En especial alguien me tocó porque poder salió de mí. Esa palabra poder aquí es importantísimo que le hagamos auditoría, porque recordemos que el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8 dice, es necesario que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, venga sobre ustedes y entonces recibirán poder. Es decir, que el poder de Yeshua se manifiesta en este momento en la sanidad de esta mujer. Ahora, Yeshua no tenía un milagro guardado para ocasiones en particular o cosas por el estilo, o esperando que puntualmente alguien se presentara y a través de ese alguien poder hacer una escena, un show que le generara publicidad, fama, reconocimiento. Vemos que estuvo en una boda como invitado. Se agotó el vino, lo mencionábamos ayer, y entonces es Miriam, su madre, quien le dice, hijo, se agotó el vino, sé que tú puedes obrar un milagro, por favor, vamos, hijo, tú puedes. Y él le dice, pero ¿qué tienes conmigo, mami? Este no es mi tiempo, mami, por favor.
pero mamá es mamá. Así es que se produce el milagro de convertir el agua en vino. Y fue una ocasión especial. Él lo preparó, estaba anticipado que debía pasar. Son las cosas que tienen que ocurrir en el momento que Hachén considera que tienen que ocurrir. Hay otra escena que podríamos mencionar, y estoy tratando de parafrasear algunas historias, como por ejemplo la mujer que vino a tomar agua en el pozo. Pronto, cuando la mujer se acerca, ella empieza una conversación con un hombre desconocido, cuando esto era prácticamente una prohibición, es decir, una prohibición del momento. Y este hombre empieza a manifestarle cosas que evidentemente él no debía por qué conocer, no tenía por qué saber el contenido de la vida de esta mujer. Entonces, en ese momento vemos cómo la mujer se sorprende y es allí donde Machía le ofrece la oportunidad y diciéndole: el que toma de mi agua no tendrá sed nunca jamás. Pero más que todo, este texto lo que nos quiere llevar es al momento del perdón. Machía le está manifestando la importancia del perdón, de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Y entonces ella recibe de este varón, de amado Machía, recibe que un milagro. ¿Cómo lo recibe? Como una revelación que ha dado rescate a su condición de vida pasada. E inmediatamente ella lo que hace es propiamente salir y gritarle a toda la gente lo que ha sucedido precisamente allí en el pozo. Vimos entonces en este recuento cómo, si algo debemos resaltar en la labor de la vida y las acciones de Machía, repito, son esos milagros que tienen que ver particularmente con la sanidad, la sanación. Y obviamente cuando estamos frente a la fe, la mayoría de gentes procuran y buscan la sanidad, el milagro de la sanidad. Vemos que Machía sanó al hijo de un moribundo, un oficial del propio Imperio Romano, con una sola palabra. Ni siquiera fue hasta donde estaba ese joven, ni siquiera se acercó, fue a la distancia, solamente una palabra, y entonces dice: solamente una palabra bastará para que mi hijo sea sano. Dice este hombre del Imperio Romano. Y es entonces cuando evidentemente Machía dice que nunca ha visto tanta fe como lo es este momento tan importante. Observen, cómo un hombre del Imperio Romano puede tener esa convicción, esa certeza, esa fe de saber que este hombre, de quien ha escuchado tantas historias, que sana y que hace estos milagros, pero ¿será acaso que este hombre romano, este jerarca romano, un centurión, cómo podía tener esa confianza y esa certeza en que Machía sanaría a su hijo? Probablemente aquí hay una escena tan bonita y tan profunda, tan extraordinaria para que consideremos, porque evidentemente recordemos, y lo pude compartir hace unos 2 días en uno de los programas anteriores, cuando nuestro bebé nació, nuestro segundo hijo Sebastián, y estuvo en el tiempo de la incubadora, y tuve la oportunidad de bajar allí y ver la situación en la que él se encontraba. Fue el momento ese momento de relación personal tan íntimo con Hachén. Colocar mis manos sobre ese cristal y decirle: Padre eterno, si es tu voluntad, sánalo, Padre, y toma mi vida, pero dale la oportunidad de vida a mi hijo. No fueron palabras muy bíblicas, probablemente no fueron palabras muy toraicas, mucho menos palabras muy espirituales, fueron palabras muy comunes de un hombre muy común. Y pienso que es la misma posición del imperio, del centurión romano. Era un hombre militar, era un hombre bajo sujeción, era un hombre probablemente sanguíneo en el sentido de su profesión como centurión, comandante de una línea del ejército romano. Pero su hijo estaba en una crisis extremadamente delicada de salud. Y bastaron unas pocas palabras frente a Yeshua para que precisamente ahora Yeshua
tenga la oportunidad que aún ni siquiera tocándolo, aún ni siquiera acercándose a él, aún ni siquiera extendiéndole su manto o colocándole aceite y ungiéndolo, cosas por el estilo, nada de esto pasó. Solamente di una palabra y mi hijo sanará. Solamente da una palabra y mi hijo sanará. Es maravilloso cómo obra nuestro amado Hashem. En alguna ocasión, Mashiach le dijo a un hombre que había estado paralizado por varias décadas que se levantara y caminara. Y cuando el hombre lo intentó, inmediatamente lo logró. También vemos cómo restauró la vista de un hombre que había nacido ciego, frotando sus ojos con saliva y polvo de la tierra. Y creo que este es uno de los pasajes de los evangelios, o del evangelio, que a mí en lo personal realmente me impacta. Es decir, todos los milagros que podamos narrar en la vida de Mashiach, pues son eso, milagros. Solamente Mashiach puede obrar de esta manera. Pero cuando me detengo por un momento y puedo imaginar en mi corazón la escena de lo que pasa frente a este joven que nace ciego, sin ojos, y cómo la narrativa nos muestra que tomó del polvo de la tierra y amasó el polvo de la tierra y colocó saliva y formó estas esferas, puedo decirlo, ¿verdad?, de barro, y las coloca en las cuencas de sus ojos, y este hombre puede ver. Entonces, por favor, nos podemos preguntar ¿cómo es una situación tan extremadamente profunda y maravillosa y sobrenatural como esta? Es decir, que ante una prueba como esta, ¿qué podemos hacer? Me refiero, hoy en día se suceden cosas extraordinarias. El hombre, en su afán de conquista en la tierra y en el espacio, entonces ha enviado máquinas, naves que viajan a miles de millares de kilómetros en el infinito, hasta los planetas, a Neptuno, a Saturno, a Plutón, bueno, etc. Y yo me pregunto, ¿cómo una nave, veamos la más reciente, por ejemplo, la nave que se encuentra ahora mismo en Marte, entró a Marte, aterrizó en Marte, está caminando, recorriendo las tierras o no puedo decir las tierras, no es la Tierra, está recorriendo el planeta de Marte y envía fotografías a cuánta distancia, y envía fotografías perfectamente nítidas a todo color. Y entonces podemos pensar, wow, es un milagro. Evidentemente la tecnología avanza, evidentemente la ciencia avanza, pero con todo y lo que la tecnología y la ciencia avance, mis amados hermanos, no han podido hacer unos ojos del barro y de la saliva. A lo mejor lleguemos al tiempo de la era nuclear, donde en un tiempo se hablaba del hombre nuclear que tenía el ojo biónico y estas cosas. Seguramente que la tecnología llegará a muchas cosas. Hoy se habla de los robots con imagen de hombre, con piel prácticamente plástico como hombre, como ser humano, pero no tiene vida, no tiene espíritu, no tiene movilidad, sino es a través de un sistema de tecnología, un computador, etc. Por eso cuando hablamos de los milagros, nos daremos cuenta que evidentemente el milagro como tal, solamente Hashem pudo alcanzar la maravilla de lo que realmente Él y solamente Él podría hacer. Así es que, mis amados hermanos, vamos a ver algunos de los milagros de más que estábamos mencionando ayer, y solo los vamos a mencionar rápidamente porque el tiempo nos abarca, y quiero mencionarlos porque, repito, son eso, milagros. Y aunque los hemos escuchado en muchas ocasiones, necesitamos meditar por un momento en esos milagros y entender cómo Hashem hoy, en nuestro tiempo, para el siglo XXI, también está obrando milagros. Ya hemos mencionado varios. Vemos otro, por ejemplo, que resucitó a la hija de Jairo, y esta es una escena impresionante. Este texto de la resurrección de la hija de Jairo lo encontramos en Mateo, en Marcos y también en Lucas. Veámoslo en el libro de Mateo, por favor. Voy a mencionarlo por un momento. En el libro de Mateo, en el capítulo 9 y en el verso 18. Todos conocemos esta historia. Es maravilloso lo que se ocurre aquí en este texto, porque evidentemente vemos a un padre, a una familia angustiada frente a una situación extremadamente delicada. Aquí vemos que
En este libro de Mateo, pues vemos cuántas situaciones de milagros. Vemos cómo Yeshua sana a un leproso, sana al siervo del centurión, que era lo que estábamos mencionando ahora, sana a la suegra de Pedro, los que quieren seguir a Mashiach. Yeshua calma la tempestad, lo mencionamos ayer, y el tema de los endemoniados, con el tema del gadareno. Veamos entonces el verso 18. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, Moré, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijeron: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Extraordinario. Mateo capítulo 9, verso 18, para el tema que estoy sugiriendo con respecto a la niña de Jairo, dice: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante Mashiach, diciéndole: Mi hija acaba de morir. Esa expresión "acaba de morir" se hace necesario auditar esta palabra, porque ¿cómo podemos establecer la muerte de una persona? En términos forenses, para el siglo de hoy, pues se hace necesario hacer algunas consideraciones y establecer plenamente que la persona no muere, no palpita su corazón, no tiene respiración, no hay pulso, entre otras cosas, para establecer la plena causa de la muerte. La pregunta aquí es: mi hija acaba de morir. ¿Qué seguridad, qué certeza, qué veracidad tiene este hombre de saber que su hija ha muerto? Porque él es claro y le dice: Yeshua, mi hija acaba de morir. No cabe la menor duda de que él tiene la certeza y la seguridad de que así sucedió. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es decir, que así como tiene la certeza de que su hija ha muerto, de igual manera tiene la confianza. Observen las palabras que estoy usando: certeza como la fe, confianza como la bitajón, la unidad con el Padre. Y dice: si tú colocaras tu mano sobre mi hija, yo sé que ella vivirá. Pregunto, ¿este es un hombre creyente? ¿Este es uno de aquellos hombres que lo seguían por los caminos y esperaban que ocurrieran los milagros? ¿Este hombre participó de la alimentación alguna vez de los 5,000, de los 5 panes y los 2 peces? ¿Quién es este hombre para que tenga en su corazón tanta certeza? ¿O había sido testigo de cuántos y tantos otros milagros para que él pueda decir en tan pocas palabras algo tan profundo como esto? Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Ahora, ¿cómo Yeshua toma la determinación tan voluntaria e inmediata de seguirlo? ¿Cuánta gente tiene necesidades probablemente aún más delicadas que esta? Bueno, es un caso de una muerte, una niña ha muerto y es un padre que está en una situación muy difícil. Pero ¿cómo Yeshua se toma el momento de escuchar el clamor de esta persona y de hecho seguirle en dirección hacia su casa? Muy interesante, porque me pregunto, este padre, ¿desde qué momento creyó evidentemente que Yeshua tenía ese poder de resurrección? ¿Desde qué momento las gentes en su entorno creían en el poder de sanidad? ¿En qué momento esta gente pudo creer que Yeshua podía calmar las tempestades, los vientos, las aguas, el mar? ¿En qué momento la gente pudo entender de que Yeshua podría expulsar los demonios de aquellos hombres o mujeres que se encontraban en esa condición? Se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Muy interesante. Verso 20, y aquí una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años, ya lo habíamos mencionado, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solo su manto, seré salva. Bueno, ese tan solo fue un agregado mío, no lo que dice el texto, lo leo puntualmente, dice, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Observen,
¿Cuál es la diferencia entre ser salva y ser sana? Por favor, cuando leamos, observemos estos dos aspectos. ¿La sanó o fue salva? Véalo con detenimiento. Pero Yeshua, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pregunto, ¿fue salva o fue sana? Vea que esto es interesante cuando hacemos esta lectura. De hecho, esto, perdónenme, hago el pequeño paréntesis, me trae recuerdo a mi corazón en ocasiones, y lo he mencionado en otros programas anteriores, cuando hemos ido a visitar hospitales, por ejemplo, que algunas personas nos piden hacerlo, y hay alguna situación crítica de salud en algún familiar, por ejemplo, muy cercano, un amigo, una persona cercana, y entramos a visitar a esa persona en el hospital. Entonces, yo recuerdo que la pastora Pili, estamos allí y las personas dicen: vamos a orar porque ocurra un milagro de sanidad. Los médicos pues no dan esperanza, parece que estos son sus últimos momentos, pero nosotros sabemos que la oración tiene poder. Y cuando yo los escucho me pregunto: ¿te congregas? ¿Lees la Biblia? ¿Asistes a alguna congregación dominical? ¿O participas de Shabbat? Y la respuesta es no. Pues no, yo no voy a ninguna iglesia, pues no me identifico con ninguna iglesia, pero yo creo que una oración puede sanar. Expliquémonos esto. O sea, la gente no quiere ir a una iglesia, la gente no quiere orar, la gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere estar en Shabbat, la gente no quiere escuchar atentamente la voz de Hashem. No. Pero cuando hay una crisis familiar o personal y estamos frente a una condición de muerte, entonces yo creo que Dios, Yeshua, Mashiach, Hashem, Yod-Hei Vah-Hei, yo creo que Él puede sanar. Entonces, que es algo tan interesante. O sea, no me interesa nada con Él, no quiero ser parte de su gente, no me parecen lo que dicen, no me gusta congregarme, no estoy de acuerdo con los pastores, ni los curas me simpatizan, nada, ni el nivel 1, ni el nivel 2, menos el nivel 3. Pero, pastor, yo sé que si ustedes hacen una oración, yo sé que a ustedes, mi Diosito, los va a escuchar, y yo sé que mi familiar se podrá sanar. Entonces yo me pregunto, ¿será que Hashem tiene los oídos abiertos para este tipo de personas? Denme la respuesta a ustedes, hermanos. Denme la respuesta a ustedes. Por favor, aquí en el chat, contesten. Porque dice la palabra que Hashem no hace acepción de personas. Y yo no sé si en el momento de una crisis tan profunda como esta, el corazón de las personas toma otro nivel, toma otro sentido. Como decíamos en los Parashá estos días, se endurece, hemos tenido el corazón endurecido por tantos tiempos, rígidos como una roca, como una piedra. Pero tal vez frente a una situación como esta, el corazón es tan sensible que el Ruach HaKodesh obra de maneras que nosotros, pastoralmente, teológicamente, toraicamente, no podemos entender. Pero cuando llegamos a esta situación, la pastora dice: no, un momento, por favor, antes de orar, permítanme, quiero hablarle al oído a esta persona. ¿Me puede entender la persona todavía? ¿Me escucha? Sí, pastora, sí, esta persona le puede escuchar y le puede contestar también. Ok, gracias. Y la pastora se acerca al oído y no le viene a decir: Yeshua te va a sanar, este es el día de tu sanación, hoy te vas a levantar de este lugar. No, simplemente la pastora se acerca y le dice a su oído: ¿tienes una relación personal con Hashem? ¿Tú has recibido a Yeshua en tu corazón? No, nunca he orado, nunca he tenido la oportunidad. Entonces, ¿de qué me sirve pensar de que esta persona se va a sanar físicamente para seguir viviendo en un mundo de oscuridad? ¿Me están captando? ¿Me están captando a dónde quiero llegar?
Entonces yo un día recuerdo que le dije, mami, pero un momento, por favor, pastora, perdóname, pero vamos a orar, vamos a orar. Dijo, sí, pero no vamos a orar por sanidad, porque de nada nos sirve que Hachén sane si él no es salvo. Lo primero que tenemos que hacer es que haya salvación para que Hachén obre la sanidad. ¿Me captaron? Todos nos preocupamos por la sanidad y todos queremos que la gente se sane. Sí, amén, qué lindo. Pero no nos preocupamos para que sea salvo. Para que sea salvo, mis amados hermanos. Este es el punto en el que definitivamente necesitamos trabajar. Sigamos ahora sí entonces en nuestra lectura, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Observen, para Yeshua era más importante salvarlo que sanarlo. Amén. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos. Un momento, se acabó la escena, se acabó el show, se acabó el protagonismo. Un momentico, esto no es un asunto de muerte, esto es un asunto de vida, por favor, por favor. Dejen las trompetas, las rancheras, a todo, apaguen los audífonos, los speakers, que esto aquí no tiene nada que ver. Apartados porque la niña no está muerta. Oh, pero qué palabra, por favor. Apartados porque la niña no está muerta, sino que ella duerme. Y se burlaban de él, Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró Mashiach y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Y esto es hermoso porque aquí nos está hablando de lo que sucederá en el tiempo profético de la casa de Israel y de la casa de Judá. Qué palabra tan extraordinariamente maravillosa. Vamos a tomarnos un minuto para hacer una pausa, amados hermanos. Regresamos en unos instantes. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Por favor, y muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por participar y suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Gracias. Compartan las enseñanzas con todas sus gentes, amigos, familiares. Es una palabra sencilla, una palabra de poder, de esperanza, de vida, en la cual todos estamos aprendiendo de la importancia de la Kadosh Torah. Inmediatamente en el texto, en el libro de Mateo, después de la historia de la hija de Jairo, viene otra historia que es extremadamente importante y que la quiero mencionar, que son dos ciegos reciben la vista. Pasando Yeshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Oh, qué interesante. Esto me hizo acordar de la historia de un ciego que le dice a otro ciego, ahí nos vemos, cuando puedas, ahí nos vemos. Ten misericordia, dando voces, decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Son ciegos, pero tienen la posibilidad de ver, saben, entienden, conocen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y estos invidentes saben que el que está pasando por aquel lugar es Mashiach, nuestro amado Yeshua. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Los ciegos no ven, pero le siguieron durante todo el camino y le decían con gran júbilo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué hermoso este texto, hermano. Es que, repito, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Estos invidentes le siguieron porque tenían la capacidad de ver lo que no se ve. Tenían la capacidad absoluta de ver, repito, lo que no se ve. Entonces entraron en casa y vinieron a él los ciegos y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Adón, sí creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea
hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Mis amados hermanos, el milagro dependerá del nivel de tu emuná, de tu fe y de tu vida. Yo creo que necesito hacer una pequeña pausa aquí, hermanos, y trabajar profundamente con ustedes, con todos mis amados hermanos, en este aspecto. Porque es conforme a vuestra fe que el milagro va a ocurrir. Así es que si hoy estoy hablándole a un grupo de personas, hermanos en las naciones, que están esperando que ocurra un milagro, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, dice esa letra preciosa, es necesario morir. ¿Y es necesario morir a qué? Al intelecto, a la razón, a la lógica, al entendimiento, a la filosofía, al humanismo, al pensamiento positivo, a la nueva era, al concepto de idolatría, a la religión, a cuánta costumbre y pensamiento de hombre y lo que piensan los de aquí, lo que piensan los de allá, y qué dirán estos y qué dirán los otros, mi amado hermano, cuando estamos en procura de un milagro. Esto es algo entre Hashem y mi persona. Entre tú y yo, Hashem, es este asunto. Porque yo creo plenamente en el poder de tu palabra, porque yo creo poderosamente, Hashem, que tú me puedes sanar, porque yo sé y creo poderosamente, amado Hashem, de que tú estás en control de absolutamente todo, que tú eres el dueño y el Señor de absolutamente todo cuanto existe, porque en ti, para ti y por ti fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces, mis amados hermanos, cuando empezamos una empresa, por ejemplo, para el caso particular de una empresa, los empresarios empiezan con una ilusión impresionante, un proyecto. Un proyecto no es ni siquiera un sueño, no es ni siquiera una visión, es un proyecto que se me ocurre que esto es una época de tecnología, se me ocurre que podríamos trabajar en este proyecto, muy bien, y entonces hacemos un plan estratégico, está bien, hacemos un plan estratégico de posibilidades, hacemos un plan estratégico de resultados favorables o de inconvenientes que se pudiesen ocurrir, aspectos económicos, comerciales, grupo de gente, ventas, todo es excelente, un portafolio de trabajo excelente. Pero vamos a probar nuestro proyecto a un plazo de 5 meses, a un plazo de 10 meses y a un plazo a 2 años. Vamos a ver los resultados. Pasaron los primeros 5 meses y probablemente los resultados obviamente no son nada favorables. Más bien los costos de la administración y del proyecto se han incrementado probablemente en un 20 o en un 30% incluso, que no estaban dentro de nuestro portafolio de trabajo. Pero sin embargo, seamos positivos, seamos optimistas. Sabemos que estamos empezando y todos empezamos de esta manera, así es que avancemos 5 meses más. A los 5 meses más, de pronto concluimos que realmente, aunque no es que haya habido mucha mejora, pues tampoco hemos empeorado tanto. Seguimos con un costo alto, elevado de manutención, no vemos resultados aún, pero podemos continuar un poco más allá. Pero después del primer año o probablemente el segundo año, un día los sueños del proyecto terminan diciendo definitivamente no podemos más. No va más. Cerremos, esto no funciona, esto ha sido terrible, hemos estado en quiebra, hemos perdido 2 años de trabajo, de proyecto, de gente, de inversión y lo hemos perdido todo. Probablemente muchos de ustedes dirán, sí, pastor, evidentemente eso me ha pasado no solamente una, tal vez 2 o 3 o muchas veces. O precisamente por eso es que yo no me atrevo a hacer algo, porque yo sé que si yo empiezo un negocio, la situación de hoy, la pandemia, la economía, la bolsa de valores, la problemática de los delfines y de las ballenas y los tiburones, ¿qué tiene que ver? Yo no sé, pero probablemente la problemática mundial puede afectar mi negocio. Mi esposa y yo pasamos por una crisis muy grande. Otra historia, porque debo dar testimonio. Y en esa crisis tan delicada, entre otras y entre tantas, un día mi esposa me dijo, pues vamos a hacer algo, un proyecto. Atención al proyecto.
No hubo plan estratégico, no hubo un presupuesto de inversión, un proyecto a corto, mediano y largo plazo, no lo hubo. Simplemente mañana voy a empezar en el parque de nuestro lugar de vivienda residencial donde vivíamos, en el parque de nuestro residencial voy a empezar a vender jugo de naranja. Pastora Pili, por favor, qué vergüenza, ¿cómo se le ocurre, señora Pili, que usted va a vender jugo de naranja? Ni se le ocurre. Dijo, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Porque yo no puedo vender jugo de naranja? ¿Cuál es el problema? ¿Es que acaso le estoy quitando algo a alguien? ¿Le estoy diciendo a alguien, hágame el trabajo? No, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pues la veía ella en su nivel ejecutivo, ¿cómo podía siquiera imaginarla en un parque, en una esquina de parque a las 5 de la mañana, con todos nuestros vecinos alrededor de algunas importantes empresas, amigos, entre comillas, que salían a caminar temprano en la mañana al parque tomando jugo de naranja? Así es que hicimos la primera inversión, compramos un exprimidor de naranja y por supuesto una mesita donde se colocó el exprimidor y por supuesto la materia prima, un bulto de naranja, algunos vasos desechables y cosas así. Yo muy gentilmente, como parte gerencial del producto y del proyecto, subía a mi vehículo la naranja o el bulto de naranja, el exprimidor, el instrumento y llevaba a mi amada esposa hasta ese parque, la instalaba allí, la dejaba allí y me retiraba para que mis amigos no me vieran en esa condición un poco incómoda vendiendo jugo de naranja. ¡Qué historia! Empezó el proceso de la venta de naranja y una hora y media después me llama, no, se acerca a mi carro y me dice, necesito que vayas inmediatamente hasta el punto y me traigas otro bulto de naranja porque el que había ya se agotó. Entonces entendimos que al siguiente día no deberíamos traer un solo bulto. Yo no sé en otro país cómo se llamará, un paquete, un costal, una caja de naranja, sino que debíamos traer 2 o 3 porque el jugo de naranja se vendía supremamente bien. Entonces ya empecé a proveerle a mi amada esposa que tuviese suficiente naranja, la que fuera necesaria, para que el negocio se incrementara. Y nos empezó a ir muy bien en la venta del jugo de naranja. Hermanos, allí no hubo un plan estratégico, allí no hubo un plan de ventas, no hubo toda la tecnología que podríamos humanamente pensar. Allí solamente hubo la mano de Hashem. Y déjenme decirle que por varios meses, no fueron 15 días ni un mes, tal vez 5 o 6 meses a lo más, que mi amada esposa todos los días a las 5 de la mañana salía, yo salía a llevarla, queda claro, salía a llevarla, o sea, yo participaba también en la parte gerencial de la empresa. Pero hubo provisión, hermanos. Y digo provisión porque nuestros costos de aquel momento, nuestros costos de vida en este momento eran relativamente altos. Altos por la vivienda en la que estábamos viviendo, altos por el sector donde vivíamos, alto por los consumos propios de nuestra casa y entre otras cosas teníamos costos elevados que podíamos suplir en otro momento, pero dada una situación ya era imposible. Y sin embargo, ese sueño, esa acción nos proveyó y nos permitió solventar de alguna manera todos los costos que en aquel tiempo se requerían. Dejar de lado la vergüenza, dejar de lado el qué dirán, dejar de lado mi posición, mi nombre, yo no sé mi qué, mi orgullo, mi vanidad, simplemente. Pero todo esto lo menciono porque solamente la mano de Hashem obró de manera sobrenatural en ese proyecto. Y ese proyecto nos permitió subsistir relativamente de una manera muy cómoda durante los siguientes meses, hasta que ya Hashem abrió otra puerta y nos permitió realizar otra situación muy distinta a la del jugo de naranja, a otro nivel empresarial, y ya empezamos nuestra empresa y nuestro proyecto, y Hashem nos bendijo también de manera extraordinaria. Así es que, mis amados hermanos, me detuve un momento para mencionar esto por lo siguiente. Y esto solo tomando una frase de este texto del libro de Mateo. Conforme a vuestra fe sea hecho.
Mi amado hermano, en el siglo XXI en el que estamos en el tiempo de hoy para esta grabación de Torah al Instante, Hashem, nuestro amado Hashem, obra milagros hoy, diariamente. Pero depende del nivel de emuná, dependerá del nivel de tu fe, dependerá del nivel que tengas en tu proyecto, en tu anhelo, en tu situación. Entonces dice muy claramente esta palabra: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yeshua les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Por favor, mirad que nadie lo sepa. ¿Cómo pueden ver a dos invidentes por las calles que todos conocían y que todos veían, y ahora los ven caminar con gozo, con alegría, sonrientes, con la vista funcionando a 100%, 20-20? Pero salidos ellos, divulgaron el milagro de él por toda aquella región. Por favor, hermanos, ¿cómo podemos callar un milagro? ¿Cómo yo no puedo contarles en este momento en mi corazón a ustedes, hermanos, lo que ha ocurrido con nuestra historia del famoso jugo de naranja que tantos conocen? Y muchos dirán, ¿en verdad la pastora hizo eso? Sí, en verdad la pastora hizo eso, evidentemente. Y repito, todas estas experiencias las podemos compartir porque nos permiten edificarnos y establecer de qué manera Hashem obra un milagro. Bueno, tengo otra historia, no sé si la pueda compartir en un momento. Permítame, avanzamos con algunos de los ejemplos más que tenemos. Yeshua sana a un hombre mudo poseído por un demonio. Aquí mismo en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Mateo, en el verso 32. Inmediatamente el texto que continúa dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Por favor, esta palabra tenemos que subrayarla y hacerle auditoría. ¿Qué significa una persona endemoniada? Es importante porque acuérdense que los espíritus se manifiestan de muchas formas, de muchas maneras, y hay tantas gentes que permanentemente están llenos de posesiones demoníacas. Y usted dirá, pero pastor, no somos cristianos, somos creyentes. No, un momentico, eso es lo que muchos creemos ser. La cosa es si realmente somos auténticos, integrales, realmente somos verdaderos con Hashem, porque una cosa es lo que yo creo ser y otra cosa será lo que Hashem piense de mí respecto a mi santidad y respecto a ser un hombre kadosh. Entonces hay gente que cree que porque lleva 20 años yendo a una iglesia, sentado en una banca, son los mejores cristianos o los mejores creyentes y pues, ¿qué santidad? Y no. Calentar banca, asistir a una reunión, compartir con algunos hermanos, dar una ofrenda, eso no te hace mejor creyente. Si guardas mis mandamientos y obedeces mi voz, entonces hablamos. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto no era algo que sucediera todos los días en el parque de la esquina. No. Esto eran eventos que única y exclusivamente se sucedían porque Hashem estaba presente. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa afuera los demonios. Claro, porque como dice un dicho popular, el ladrón juzga por su condición. El ladrón juzgará por su condición. Entonces, mis amados hermanos, no se trata de convencer a nadie, se trata de nuestra emuná y de nuestra fe. En el libro de Juan, vamos un momento al libro de Juan, en el capítulo 5, y creo que vamos a dejarlo hasta este punto, porque ya el tiempo nos avanza. En el libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 1, Juan 5:1 nos narra otra historia dentro de tantos milagros que estamos mencionando. Vean este tan extraordinariamente maravilloso. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tenía 5 pórticos. Preste mucha atención a cada palabra que se narra en cada uno de estos milagros, porque cuando nos habla de una de las convocatorias del pueblo de Israel, está hablando de el tiempo de Levítico 23 y las convocatorias. Llamada en hebreo Betesda, y habían 5 pórticos. Estos 5 pórticos, estas 5 puertas, nos llevan inmediatamente a hablar de los 5 libros de la Kadosh Torah. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Cuántos de nosotros pasamos por años, incluso en la religión, y en el nivel 1, en el nivel 2, y caminábamos siendo ciegos, hablábamos siendo mudos, nos sentíamos sanos estando enfermos? Tal cual dice esta palabra, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y estábamos todos esperando el milagro, esperando que las aguas se movieran. El agua que representa y tipológicamente nos muestra la palabra, la Kadosh Torah. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Un ángel desciende de tiempo en tiempo, ¿recuerdan? Levítico capítulo 23 nos habla de los tiempos, de los moedín, de las citas que tenemos con nuestro amado Hashem durante todo el transcurso del año. En Israel Casa Integral presentamos una agenda de año avanzada. Para el año que corresponde ya tenemos la agenda para cada una de las convocatorias, para que tú, mi amado hermano, enfermo, ciego, cojo, paralítico, como quiera que te encuentres, aunque te sientas muy sano, ten cuidado y no caigas. Dice, aquel que confía mucho de sí mismo, tenga cuidado y no caiga. Y mis amados hermanos, esa agenda que Hashem nos entregó en Levítico 23 tiene como propósito de que el ángel va a estar en ese preciso día, en ese preciso momento, en ese preciso lugar, porque se va a producir un movimiento, y en ese movimiento ocurrirá milagros. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos la agenda de Hashem de Levítico capítulo 23 preparada para todo el año? Pues, ¿qué hacemos? Dígalo conmigo. ¿Qué haces? Desobedecer, pastor. Porque esa es justo la época de mis vacaciones, porque justo esa es la época del verano, porque justo esa es la época en la que yo voy a la montaña, justo esa es la época en la que yo voy de paseo, justo esa es la época en que los niños están fuera de colegio, justamente esa es la época en la que es mi cumpleaños, y justamente es la época de mi aniversario, y justamente esa es la época en que mi sobrinita cumple 15 años, y justamente esa es la época del aniversario de mis papás. Hermano, tú puedes tener 1.000.000 de excusas. Ok. No problem. Atiende tu agenda, pero no esperes el milagro. Hashem estableció los tiempos, los moedín, y como tal nos los anunció y nos los preestableció. Dice en el libro de Josué, para que conforme a todo lo que os prescribo hoy, camines y no te separes de ellos, ni a diestra ni a siniestra, sino que continúes en ese camino, y entonces haré prosperar todo lo que tú empieces. Entonces, obediencia, escuchar la voz de Hashem, caminar conforme a sus ordenanzas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, de moed en moed, al estanque, y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya tanto tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Por favor, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas gentes a nuestro alrededor tenemos que hacerles esta pregunta? ¿Quieres ser sano o deseas continuar en tu religión? ¿Deseas mantenerte en la oscuridad? ¿Deseas mantenerte en tu filosofía, en tu contexto, como quiera que se llame? Sectario, si puedo utilizar esa palabra. ¿Quieres ser sano? ¿Quién no desea ser sano? Pues sin lugar a dudas, muchas personas en el mundo no desean ser sanos. Cuando les hablamos tan solo un poco de Torah o les hablamos de Shabbat, inmediatamente dicen, uy, no, delete. Borremos a esta persona que no tiene nada que ver. Están con esa historia de la Torah y del Shabbat. No, eso no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver contigo. Entonces Levítico 23 y el Shemot capítulo 20 y las ordenanzas de los mandamientos y el cuarto mandamiento
mandamiento, celebrar Shabbat, guardar día de reposo, nada tiene que ver contigo. Entonces la Biblia nada tiene que ver contigo. Ok, no hay problema. Ok, sigue en tu oscuridad. Están conmigo, hermanos. No podemos proclamar y clamar a Mashiach por milagros cuando ni siquiera somos conocedores ni aceptamos lo que el Eterno nos propone. Entonces el Señor le respondió él al enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué estás esperando que alguien te lleve? ¿Por qué estás esperando que alguien te diga? ¿Por qué estás esperando que alguien haga tu trabajo? ¿Por qué estás esperando que alguien lo haga por ti? Levántate, es tiempo de levantarte. ¿Qué tienes en tu mano? Este es el momento de obrar, levántate. Y a ti te digo, amado hermano, amada hermana, que estás con nosotros aquí en Torah al Instante, este es el tiempo. ¿Estás en espera de un milagro? Levántate. ¿Estás en espera de obtener un buen trabajo? Mi amado hermano, ahí acostado, mirando televisión, estás perdiendo el tiempo. ¿Estás esperando aprender Torah? Mi amado hermano, ahí sentado en Netflix, mirando basura de televisión, estás perdiendo el tiempo. ¿Estás esperando que tu familia se reconcilie? Mi amado hermano, ahí haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. ¡Levántate! Es tiempo de levantarnos, es tiempo de proclamar, es tiempo de entrar en obediencia, es tiempo de decirle, amado Hashem, mi fe es tan grande y tan profunda que mi sueño, mi anhelo, mi expectativa, yo sé que en ti se va a cumplir. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la palabra, al instante, milagro, por favor, dígalo conmigo, milagro. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. En el día de Shabbat. ¿Por qué, mis amados hermanos, nosotros les insistimos tanto a ustedes con guardar el día de reposo, el día de Shabbat? Primero, porque es una ordenanza. Segundo, nuestro amado Hashem en 6 días preparó toda la creación. En el 6º día al varón y a la mujer, y en el 7º día reposó. Y no descansó en el sentido de descansar, sino que reposó para ver toda la maravilla de su creación. Y luego nos dice, así como yo me tomé este tiempo de reposo y ver toda la grandeza que se ha preparado para que ustedes la disfruten, de igual manera les pido que guarden su tiempo de reposo. No, pero es que yo tengo que trabajar, pastor, yo tengo que trabajar, es que si yo no trabajo, ¿cómo? No, mi amado hermano, el día de reposo es para recibir fuerza, para recibir poder, para recibir el power de Hechos capítulo 1:8, que dice, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre ustedes. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. ¿Cómo está nuestro tiempo? Sí, estamos justo en el tiempo o'clock de cerrar nuestro programa. Muchísimas gracias, espero que la semana haya sido productiva, de milagros. Quiero los testimonios de esta semana maravillosa de milagros. Yo puedo decirles un testimonio grandísimo. Estábamos esta mañana muy temprano con todos en familia, la pastora Pili, Camilo, Sebastián, David, reunidos. Salimos a comer algo y yo les dije, chicos, acaba de ocurrir un grandioso milagro. ¿Qué ocurrió, papi? Estamos comiendo. ¡Qué gran milagro! El Señor nos proveyó alimento en familia. ¡Qué grandioso milagro! Baruch Hashem. Amados hermanos, muchas gracias. Shabbat Shalom. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema y gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana en nuestro día de Shabbat, 4 de la tarde. Les esperamos aquí en Israel Casa Integral. Bendición para todos. Shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.
Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.